Askurukipan Takanitaki. Buenos días, ¿me escuchan? Asquiruquipan, Yatichire. Buenos días. Buenos días. Lo escuchamos, Yatichiri. Buenos días, profesor. Muy buenos días, espero que estén muy bien, con todas las pilas puestas. Mauro, La clase, ¿ya? Masinaca también. Askurukipan Takanitaki. Todos sus micrófonos, vamos a empezar cantando, ya saben, ¿no? Sí, acá, ¿no? Voy a compartir la letra por si acaso, ¿ya? Guariguahuita, ¿ya? Ya les he compartido el otro día en plataforma también, ¿verdad? Ahorita. Ahorita vamos a cantar ahorita. Voy a compartir, ¿ya? Ahora sí. Todos enciendan sus micrófonos. Ya. A la cuenta de 3. Maya, paya, pinza. Encender tu micrófono y canta, dice. Con muchas ganas, ¿ya? Van a practicar, ¿ya? Van a practicar. Las canciones vamos a ir cambiando cada cierto tiempo. Nos permiten mejorar el vocabulario, ¿ya? Entonces, nos permite pronunciar de la mejor manera, ¿sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta eso, ¿ya? Muy bien, a ver. ¿Perdón? Muy bien, entonces, a ver, ha habido muchos mensajes, se han inundado los grupos sobre cómo hago la... ¿Ya? Entonces, es cuestión de, a ver, al parecer no han leído muchos al momento de inscribirse toda la información, ¿no? Han buscado el formulario y han llenado, ¿no? Y algunos no sabían si estaban inscritos o no todavía, ¿no? Al final vamos a aclarar algunos aspectos, ¿ya? Ahora empezaremos. Hemos estado, o el día lunes, hemos introducido con lo que sería el idioma aymara, ¿sí? Hemos dicho de que una glotal y lo que sería la diéresis, ¿verdad? ¿Sí? Para el tema de lo que es el idioma aymara, ¿ya? Ahora vamos a practicar la pronunciación, ¿ya? Vamos a practicar la pronunciación. Denme un segundo, ahora les comparto lo que sería el cuadro fonético, ¿ya? A ver, a ver.
Ahora sí. No sé si están viendo, me dicen, creo que no. No. Ahora sí, ¿no? ¿Están viendo? Sí, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Muy bien. Sí, yo veo. Muy bien. Sí. Entonces, Uy, este es es el que cuadro igual. fonético, ¿ya? El cuadro fonético. Recuerden, solamente con lo que van a encontrar en este cuadro fonético pueden escribir en el idioma aymara, ¿ya? Ahora, en un momento, cuando terminemos, voy a subir este cuadro para la plataforma para que se descarguen y tengan presente, ¿ya? Principalmente para la escritura, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que me escriben, ¿no? Kamisaki, ¿no? Kamisaki, así, ¿no? Kamisaki, Hilata, ¿no? Ahora, obviamente ustedes pueden escribir todavía, pero a partir de hoy día no, ¿no? Kamisaki, ¿ven? Ahora vamos a ver el cuadro fonético, si existe la C. ¿Existe la C? No. Entonces, está mal, No, ¿no? está mal. Entonces, en vez de Kamisaki, ¿no? Entonces esto, Cada kilo. la K de ki, ¿ya? Ahora vamos a ver si este existe, el ki, La 1 existe. ¿ya? Ay, perdón. ¿Ya? Obviamente existe la U, la I, ¿no? También la Q, ¿ya? Pero hemos dicho el otro día, ¿no? La Q tiene sonido propio. En Aymara no necesita la U para poder pronunciarse, ¿ya? Solito tiene el propio sonido, ¿ya? Entonces, todas esas cosas vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero antes de eso, les voy a recordar lo siguiente. Este cuadro fonético, el otro día ya les he mostrado, les he aclarado, pero siempre es necesario, ¿no? En la parte superior tenemos los puntos de articulación, ¿ya? Sí o sí tienen que pronunciar en los puntos de articulación de tal forma que pronuncien correctamente, ¿ya? Porque hemos dicho estos 4 consonantes, incluido la X, está más abajo, tienen sonido propio en Aymara. Muchas veces la parte complicada de pronunciar es esto, ¿ya? Ahora, ¿cómo es esto? Postvelar, ¿ya? Postvelar. Entonces, significa que solamente articulando en el lugar correcto van a sacar este sonido, ¿ya? ¿Y cómo es eso, no? Les voy a también mostrar el siguiente gráfico. ¿Dónde está? Ahí está. En el libro, los que ya tienen van a poder ver también. Esto es el postvelar, lo he señalado, este lugar, ¿ya? En ese lugar tienen que articular, ¿no? Velar es la K, por ejemplo, ¿no? Esta es la K. Postvelar es la Q. Y ahora sí pueden pronunciar correctamente. Mira, K, K. Fíjense de dónde están articulando. K. Ahora, K, K. No necesitan hacer ningún esfuerzo. Hay uno, no, no, no. Solamente articulen en el lugar correcto. K, K, K. Ahora, por ejemplo, eh, la explosiva, ¿no? La explosiva. De la misma forma. A, 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 ¿no? Ahora la aspirada, ¿no? K, K, y esto, Ja, Ja, ¿ya? Entonces, es cuestión de articular en el lugar correcto, ¿ya? Ahora vamos a practicar eso, precisamente, ¿ya? Entonces, en un momento vamos a volver si es que se olvidan. Esto. Ahora practicamos la pronunciación, ¿ya? Todos vamos a hacer, después vamos a hacer individualmente, ¿ya? Al azar voy a nombrar, ¿ya? Vamos a conjugar con vocal A. Luego les voy a explicar por qué estoy conjugando con la vocal A. Es primero para familiarizarnos, ¿no? Entonces, ahora diría, ¿por qué no con la I, digamos, ¿no? Entonces, luego les explico, ¿ya? Entonces, todos con la vocal A. Entonces, todos después de mí, pronunciamos. O mejor, hago yo solito primero, después hacemos todos y al final individualmente, ¿ya? Pa, pa, a, ta, ta, a, cha, cha, cha,
Ka, 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 pa, ja, ka. ¿Ya? Eso es, ¿ya? Entonces, esta parte en un momento vamos a enfatizar más, ¿ya? Bien, ahora todos después de mí, enciendan sus micrófonos, ¿ya? Enciendan todos. Ya, todos. Pa, A ver, uno más, todos, ¿ya? Todos después de mí, ¿ya? No se atrasen, ¿ya? Pa, pa, ya. Ahora sí, de forma individual, ¿ya? De forma individual. Voy a nombrar a cualquiera al azar, ¿ya? A ver, Álvaro. Micrófono, Hantay Asim. Álvaro. No, no quiere Álvaro encender su micrófono. A ver, entonces, voluntarios. Hola, hola, ¿me escucha? Ahora ya le escucho. Ahora sí, Álvaro. Ahora sí. Estaba con audífonos y medio complicado. Buen día, profesor. Ya, Callantam, Álvaro. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ja, ka. Ka, ka, ka. Ya, muy bien. Esta parte un poco, el resto está bien, ¿ya? Ahorita vamos a hacer. A ver, María Illanes. María. Micrófono, Hantay Asim. Encienda su micrófono. Ahora Buenos sí. días. Esquiruquipan. Callantam, Puyaca. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, a. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Muy bien. Excelente, María. Yeshua, Adrián. Askerukipan chiri. Esquiruquipan. Ya. Pa, fa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ya, esta parte, los dos, ¿ya? Esto es igualito que el castellano. K, ¿no ve? Igualito. Lo único que tiene sonido diferente es la Q, ¿no ve? Hemos dicho en el punto de articulación, ¿no? En la garganta, agárrense la garganta, de ahí pronuncian, de ahí articulan, ¿no? Ka, ka. A ver, practiquen en casa. Ka, ¿ya? Ahí no van a tener ninguna dificultad, ¿ya? No necesitan hacer esfuerzo, por si acaso, ¿ya? A ver, Luis Mancilla. Luis. Buen día.
Profesor. Escriban. Allantam, Luis. Pa, ¿Ya? ¿Sí o no? pa, a. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ga, ka, ka. Pa, pa, pa. Ok, muy bien. Aquí tal vez el último, ¿no? Ah, ¿ya? Explosiva, ¿ya? Pero ha estado bien, Luis, ¿ya? Brígida Torres. Buenos días, Yatichiri. Aquí estoy. Escriban. Allantam, Culiacán, empieza. Pa, 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 A, a, ta, ta, a, cha, 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 ka, ja, a, ka, ka, ja, ka. Esa parte de la Yatichiri no Ya. puedo. Esta parte, practica. Pa, Ya. garganta, desde la garganta pronuncia aquí. Pa, ja, a. Ja. Listo. ¿Ya? Ya, gracias. Ariel Ricardo. Asquirukipan, Culiacanaka, Giletanaka, Asquirukipan, Yatichiri, Naya, Ariel Ricardo Condarco Pérez, Acancachua. Walik, Kallantam Hilatam. Isa, pa, 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 ta, 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 cha, cha, ta, ka, 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 ka. Ya. El último, lo que ha pronunciado, lo ha pronunciado como la Q, ¿ya? Esta parte le falta y las explosivas de todos, ¿ya? Entonces, pa, soplando, a, ¿no? Explosiva. Ta, ja, a, cha, 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 ka, 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 ja, a. ¿Ya? Bill Maquenta. Ya. Allantam, Pa, Culiacán. pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, 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 ka. Ka, y ka. Ya, igual la Q, practica, ¿ya? El resto está bien. Anaí Maita. Sí. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Muy bien, está bien. Tal vez un poquito de práctica, pero está bien, ¿ya? En general. Jazmín. Buenos días, Yatichiri. Espero que panay. Allantam. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién es más? ¿Alguien más quiere practicar? A ver, Profe, buen día. Yo, sí, profe, buen día. Sandra, adelante. Ya. Pa, pa, a.
ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Muy bien, excelente. Lourdes Lucía Flores. Askero kipanaya teacher. Askero Kipanay. Pa, pa, ta, 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 cha, 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 ka, 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 ka. Ya, esta parte, ¿no? Ka nomás, no ka. Ka nomás, ka. ¿Ya? Está bien. Dora Kauri. Dora y Kauri. ¿Juntas de Ayatichiri o aparte aparte? Ya, si quieren juntos, no hay problema. Ya solito, ya Ya, ya, individualmente. Pa, pa, a. Ta, ta, no, perdón. Ta, a. Cha, cha, cha. Ka, ka, no. Ka, ka. Ka, ka, ka. Ya, esto casi lo mismo me has pronunciado. Practica la Q, ¿ya? A ver, Ahorita ¿quién va a más? dar. Ya. ¿Quién? ¿Kaori ahora? Yo era Kaori primero. Ah, ya. Dora entonces. Pa, pa, a. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Muy bien, está bien. Fabiola Giselle Mamani. Gracias, Tichiri. Buen día, Yatichiri. Es que bueno. Callante. Pa, pa, ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, 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 ka. Ka, ka, ka. Ya. Lo siguiente, aspiradas y explosivas. Me está diciendo así más o menos, mira. Pa, 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 no, pa, así. No, no es así, sino esto ya no es aspirada. Hemos dicho es aspirada solamente cuando está con la H, ¿no? Esto ya no está con la H, ¿no? Entonces, pa, pa, pa. Lo mismo. Ta, ta, a. ¿No? Aquí no es aspirada. Lo mismo. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ja, ka. ¿Ya? Practica, practica. A ver. ¿Quién más? A ver, voy a nombrar al azar, ¿ya? A ver. Ramiro Vicente. Gilata Ramiro. Ah, creo que están sin micrófono. A ver. Willy Flores. Willy Flores. Buen día, Yatichiri. Askero Kipan. Oyaram, Gilata. Pa, pa, a. Ta, ta, ta. Sí, gracias. El de abajo, Yatichiri. Sí, Cha, cha. Perdón. El anterior es cha. Y el siguiente es cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ya.
esta parte, ¿ya? Vamos. A Muy ver, bien, gracias. Pablo Cadmiel Pérez. Pablo. No estás. Te has vuelto a dormir. A ver, Edith Paredes, perdón. Edith Paredes. Buenos días, Tichiri. Buenos días. Pa, pa, a. Ta, a. Da, a. A. Da, ha, a. Pa, a. Ya, está bien. Esta partecita un poquito de práctica, ¿ya? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿O quiere practicar? Yo, licenciado. Ya. ¿Quién eres? Suti. ¿Pamela? Pamela. Ya. Uyaran Pamela. Pallantan. Pa, a. Ta, a. Cha, a. Ka, a. A. Muy bien, está bien. Un poquito más de práctica, está bien. Bien, ¿alguien más? Yo, ya A ver. Tichiri. A ver. Patricia. Patricia, a ver, después Gonzalo. ¿Ya? Ya. Patricia. Pa, ta, pa, ta, Siga. ka, ka. Ya. Las aspiradas y las explosivas, ¿ya? A ver, ¿quién era? Gonzalo. Ya Tichiri. Pa, a. Ta, a. Cha, a. Ka, a. A. Muy bien, muy bien. Willy Flores. Yatichiri, por favor, Sí. ¿podría leer una vez más usted para ver la diferencia entre velares y postvelares? Ya, no hay problema. Por favor. Entonces, sí, saben, ¿no? Simples, aspiradas, explosivas. Simple, aspirada, explosiva. Ya, todo. Voy a pronunciar nuevamente, ¿ya? Pa, a. Ta, a. Cha, a. Ka, a. ¿Ya? Entonces es cuestión del punto de articulación, ¿ya? Entonces, a ver, les voy a mostrar ahora nuevamente el gráfico. Aquí está, ¿no? Entonces, más o menos la P pronunciamos con todas sus variantes aquí, la T, la Ch, la K y la Q, ¿no? ¿Ya? Entonces, el problema generalmente es aquí, ¿no? Entonces decimos K, K. Ahora explosiva o aspirada. Ka.
explosiva. ¿Ve? Ahí van a notar la diferencia, ¿ya? Entonces, el punto de articulación es el clave. ¿Listo? Muy bien, ahora ya ya sabemos cómo es más o menos. Voy a escribir algunas palabras y vamos a practicar con eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos con lo que es la letra P, ¿no? Ya, entonces, como es igualito que el castellano, por ejemplo, punco. Ahí está. Pu, ¿no es? Pu, pun, cu, ¿no? Y aquí entramos la Q, por ejemplo, es igualito que el castellano, ¿ve? Entonces aquí no hay ninguna dificultad, ¿no ve? O alguien no puede, a ver, pronuncien. Igualito que el castellano, no varía absolutamente nada, ¿verdad? ¿Sí? Están pronunciando, ¿no? Pum, ¿no? Puerta, ¿ya? Ahora, explosiva, o perdón, aspirada. Ja, ya, ña. El resto es igualito que el castellano, ¿no? Ahí está. Ja. A ver, pronuncien esta letra o palabra. Correcto, ¿no? Entonces, ahí está, la aspirada. ¿Ya? Ahora, la explosiva. Itaña. Entonces, no hay dificultad aquí, pero como ya sabemos cómo se pronuncia, pronunciamos ya correctamente, ¿no? Itaña, ¿ya? Traté. Igualito que el castellano, no hay dificultad. A ver, pronuncian. Tunca. ¿No es? Igualito que el castellano, no hay ninguna dificultad. Ahora la aspirada. Talla. Viento frío también, ¿ya? Talla. Viento frío, ¿ya? Talla. ¿Ya? No hay ninguna dificultad. Ahora la explosiva. A ver. Muy bien. ¿No es? Aquí hay una N. Exclusiva. ¿Qué es esto? Pan. ¿Ya? Pan. Pan. ¿Ya? ¿Sí? Explosiva. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna dificultad? No ven. Todo bien. No. Chacha. A ver, pronuncian. Castellano. Hombre o varón también. Chacha. ¿Ya? O varón. ¿Ya? Chacha. Ahora, aspirada. A ver, pronuncien. Aspirada. Chama. ¿Ya? Chama es cuando tiene grumos, cuando no está molido bien, ¿ya? Por ejemplo, en el campo, voy a silenciar un ratito, ¿ya?
Entonces, generalmente, por ejemplo, en el campo se hace el pito, ¿no? De la cebada, de la quinoa. Entonces, cuando no se muele bien, hay algunos grumos más grandes, eso es chama, ¿ya? Chama, ¿ya? Ya, seguimos. Ahora sí. A ver, pronuncien. Chama. Fuerza. Fuerza. Entonces, cha, cha, chama, ama. Cha, explosiva. Cha. ¿Qué significa? Fuerza. ¿Ya? Fuerza. También significa difícil, ¿no? Dicen chamawa, dicen, ¿no? Chamawa. ¿Qué está diciendo? Que es difícil. ¿Ya? Entonces, también se utiliza para difícil. Incluso tiene otros significados más, ¿no? Pero estos son los más comunes. Bien, no tenemos ninguna dificultad. Mira, ahora con la K. Podemos tener varios, ¿no? Con la K, es decir, la letra C. Entonces, escribimos con la Q o con la K, ¿no? A ver, ¿alguien puede leer? Lean, a ver. Kamisaki. Kamisaki. Ya, ahí está. Kamisaki. ¿Ya? Esto es, ¿cómo estás? ¿Ya? También sirve como un hola. ¿Ya? Saludo informal. ¿Ya? Kamisaki. ¿Ya? Kamisaki. Ahora otro. Alguien se ha dormido. Ya. Que duerma tranquilo. Ya. Ahora sí. A ver. Aspirada. Aspirada. A ver. Ahí está. Juyuña. A ver, pronuncien. Juyuña. Juyuña. Esto es silbar, ¿ya? Juyuña. Juyuña. ¿Ya? Silbar. Ju, ¿no? Ju. El resto es normal. Juyuña. ¿Ya? Ahora, explosiva. Explosiva. A ver. Auxilio. Cusillo. Esto es el mono. Sí, o también el bufón, ¿no? El chistoso, ¿ya? Ese es el cusillo, ¿ya? Pero de animal es el mono, ¿ya? ¿Ya? Cusillo. ¿Ya? Ahora, la Q. A ver. A ver, con la Q. Ahí está. Común. Carwa. O aquí, esto también al revés se dice carwa o caura, ¿ya? Lo mismo, esto es llama, ¿ya? Carwa. Otro más. ¿Esto? A ver, en La Paz tenemos una zona, ¿no? Cala Coto, ¿no? Cala Coto, ¿no? Eso es. Cala. Ahora, aspirada. Aspirada, a ver. Esto es ambos simple, ¿ya? Aspirada. Haruru. Mañana. Se refiere al día de mañana. Ya. Awachi.
Aguachiri. Aguachi. Aguachira. Kawachi, tacaño. ¿no ves? Kawachi. No, Kawachi. Kawachi. ¿Ve? Aguachira. Entonces, aquí hemos puesto en práctica todo lo que hemos aprendido. ¿Ya? Simple, aspirada, explosiva. Simple, aspirada, explosiva. ¿Sí? Así vamos a ir aprendiendo palabras. ¿Ya? Entonces, van a practicar siempre las formas, los modos de pronunciación. ¿Ya? Ahora, por último, hemos dicho la letra X también tiene su propio sonido y es también postvelar. Van a pronunciar desde la garganta. ¿Ya? Hemos dicho que anteriormente en algunos libros se escribía así, principalmente las Biblias, ¿no? Doble J. ¿Ya? Doble J. Ahora, esta X tiene su propio sonido. Es parecido a la J, pero es fricativa. Fri, ¿ya? Fricativa. Entonces, J decimos, por ejemplo, si conjugamos con la A, digo ja, ¿no ve? Pero la X, ja, ¿no? Entonces, la pronunciación de la X es desde la garganta y raspando. Ja, ja. ¿Ya? A ver, hagan la prueba, practiquen. Ja. Ja. Ya, Tichiri. Sí. Entonces la X suena xa. Entonces No, en no, Aymara xa. es como J. Es como Ja. J. Ese xa es para el castellano, ¿ya? Ja, ja, ja. Ja. Ay. Ja. ¿Ya? Igual. ¿Ya? Ahora, el día siguiente clase vamos a poner ejemplos sobre lo que es la letra X, ¿ya? No podemos conjugar ahorita, pero hay algunas cositas que no hemos visto en vocales, ¿ya? Nos falta aprender, ¿ya? Entonces, hasta aquí, practiquen. Sí, sí, Ariel. La letra X también es conocida como ja, ¿no ves? No le entiendo su O pregunta, algo así, pero como la J más o menos, ¿no ves? por eso está diciendo, la X se pronuncia en castellano, o perdón, en Aymara como la J, pero no así ja, sino ja, porque la J existe en el cuadro fonético, ¿no ves? ¿Sí? Existe, ¿ya? Entonces no puedo yo reemplazar la J, entonces solamente como referencia estoy diciendo de que la X es como la J, ¿ya? Solamente para que se ubiquen, ¿ya? Como Existe la aspirada. J, normal, ¿sí? Ja, no, normal. Y existe la X, y la X no es xa, no, ja, parecido a la J, solamente que fricativa, y pronuncian igual que la Q desde postvelars, ¿no? Aspirada. Ja, ¿no? Ja, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Yo ya Tichiri. Sí. Tumauru ya Tichiri. Bueno, yo soy de Arica, ya Tichiri. Un gusto. ¿Cuál es su pregunta? El asunto del diccionario, ¿cómo se hace para nosotros que estamos acá en Chile, para el material? Ya, pero ahí está, eso es importante, por eso ahora les voy a explicar brevemente. O sea, que lean, ¿ya? A ver, ya, con esto terminamos la clase. Ahora vamos a repasar un poco. Ya les he mandado igual video de esto, ¿no? Pero siempre es importante, ¿no? Hay algunos que me dicen, ¿qué aplicación más tengo que descargar? ¿Cómo utilizan? No, es cualquier página, ¿ya? Entonces, ustedes al momento de inscribirse han entrado a esta página o del Facebook. Les he mandado un link y les ha mandado a esta página, ¿ya? Específicamente a oferta de cursos. ¿Están viendo o todavía no? Sí, estamos viendo. Ya. Sí. Ya, entonces les ha mandado a esto, no a esta página principal, sino les ha mandado a esto. Sí. ¿Ya?
Aymara intermedia. Ya, va a cargar ahora. Aquí se han inscrito todos. Se supone que aquí, hasta aquí han llegado todos para inscribirse, ¿ya? Eso era la única forma de inscribirse. Pero hay alguien creo que ha compartido algunas cosas y se han inscrito algunos directamente o se han incorporado directamente al grupo, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? Curso de información virtual, ¿no? Tercera versión, gratis, ¿no? Y aquí está la información, dice, ¿no ven? Información detallada, modalidad virtual por Zoom y YouTube, ¿no ve? Y por la plataforma, ahí está el enlace, ¿no? Días y horarios, ¿no? 6 a 6:45, hora de Bolivia, duración, ¿no? 4 meses, 45 minutos de clase, fecha de inicio, lunes 19, certificación, facilitador, ahí está la primera parte. Seguramente han leído eso. Costo, gratuito. ¿Qué vas a aprender? ¿No? Estamos aquí ahora, ¿no? Fonemas. Ahí está todo lo que vamos a aprender. Y tenían más duda, entonces podían haberse descargado, ¿no? Voy a abrir en otro enlace. Ustedes directamente haciendo clic se les va a abrir. Ahí está. Y este documento también he compartido en el grupo el otro día, ¿no? Había muchos mensajes que qué horario es la clase, ¿no? Entonces, aquí está toda la información detallada, ¿no? Aquí está más detallada todavía. ¿Sí? Ahí está. Tienen todo. Mira, aquí canal de suscripción obligatorio, ¿no? Donde podrás acceder al desarrollo del curso, ¿no? Donde podrás seguir, ¿no? YouTube, donde subirán las tareas, ¿no? Todo está detallado. ¿Ya? ¿Está aquí? Ahora, canales de suscripción obligatorio. Eso es lo mismo, está en el documento. Desarrollo, debe registrarse, crear su usuario y contraseña. Hacían clic aquí y les mandaba a registrarse. ¿Ve? Entonces, aquí ya tenían que registrarse, no recién el otro día. ¿Ve? Clases en vivo y grabaciones. Debe suscribirse, canal de YouTube. O sea, ya tenían que estar suscritos al canal. No tenías que estar buscando, ahora, ¿dónde estará la grabación? Nada. Ya el otro día pasen la grabación, el link de la grabación. Se supone que ya están suscritos. Ustedes ya saben, ¿sí? Sí. Si no nos hemos inscrito a esos canales, porque yo creo que me salté a esa inscripción de los canales y de YouTube, Facebook, y por eso creo que no he podido acceder a la donde teníamos las actividades, a esa. Pero he Pero ahora intentado puede hacerlo, ¿eh? poder ingresar con otro nombre, tampoco he podido, Yatichiri. Por eso, pues, ahora vaya al link que les he mandado. Hagan esta pestaña como he hecho, Aymara, y ya está. Y hacen nuevamente el proceso, no está cerrado esto. Ah, ya, está bien, Yatichiri. Hoy Sí. lo voy a hacer. Unirse al grupo de Facebook también. Hay un grupo de Facebook, también tienen que unirse, ¿no? Está diciendo clarito arriba, obligatorios, ¿no ve? Sí. ¿Ya? Ahora, y finalmente recién se tenían que inscribir, llenar el formulario, ¿no? Entonces seguramente han hecho esto, ¿no? Ahora a mí no me va a salir solamente, una vez solamente se puede inscribir, ¿no ve? ¿Ya? Solamente una vez, ¿ya? Pero yo puedo editar, digamos, ¿no? Entonces aquí al final de llenar, así más o menos un mensaje le salía, ¿no? Usted se ha inscrito correctamente, ¿no ve? Y aquí salía el enlace del grupo, ¿no ve? Ahí ustedes así tienen que hacer clic y unirse al grupo de WhatsApp. Pero la mayoría igual no lo ha hecho, ¿ya? Pero el otro día hemos mandado un enlace con una contraseña, ¿no ve? Y está aquí, pueden acceder directamente. Ahí está, en Campus, Aymara Básico, ¿no? Entonces, hacen clic. Ahí estamos desarrollando el curso. En un momento van a ver, cuando terminemos, ahí va a estar el link de la grabación. Y les he mandado una contraseña, ¿no ve? Y ustedes escriben. Ahora, mayoría me ha escrito, no entra, no da mi contraseña. Es porque no están respetando las mayúsculas, ¿no ve? El primero empieza con mayúscula, ¿no ve? Después al medio igual hay otra mayúscula, ¿no ve? Pues tiene que respetar las mayúsculas, así como está. ¿Ya? Por eso no les entra. ¿Ya? Y entrar. ¿Ya? Aymara 3. ¿Ya? Pues escriben la contraseña que les he mandado. ¿Ya? Ahí está. Aquí vamos a desarrollar el curso. ¿Ya? En todo caso, no. Esto es una página de referencia para las tareas, todo eso, ¿no? Ahí está la presentación.
Y aquí está el libro. ¿Cómo pueden adquirir? En Bolivia, ¿no? Hacen clic, ya está. Fuera de Bolivia, ¿cómo pueden adquirir? Hacen clic y ya está. No necesitan preguntar, ¿no ve? Ahí está, toda la información. Diccionario, dice, descarga de forma gratuita. Hacen clic y ya descargan, ¿ya? Acceso al curso, ahí está el enlace del YouTube, perdón, del Zoom, código, si es que les piden, ¿no ve? Entonces aquí claramente aclara, dice, no solo tenemos disponible el acceso para 100 participantes. En caso de no poder ingresar, debe seguir la clase por YouTube. ¿Ve? Y aquí está el YouTube, de nuevamente el canal de acceso. ¿No? Hacen clic y se suscriben al canal. Horarios. Alguien preguntaba si es AM o PM. Aquí está. En el otro tal vez me he olvidado, ¿no? AM, hora de Bolivia. ¿Ya? Información. Nuevamente el mismo documento es para que lean. ¿Ya? Y alguien decía, ahora, ¿cómo me agrego? Agrégueme al grupo de WhatsApp. Aquí está, ¿no? Hay algunos que se han salido, se han desanimado, entonces busquen si alguno está vacío, pero el 4 creo que falta completar. Pero solamente en uno, porque básicamente todos se comparte la misma información. ¿Ya? Ahora, aquí está el desarrollo, esta es la parte introductoria, aquí está el desarrollo, ahí está. Día 1, la grabación, está en YouTube del video, ¿no ve? Entonces haciendo clic, entra. Actividad 1. Entonces, haciendo clic aquí, ¿no? Canciones para la clase, ¿no? Aquí también está. En un momento ya va a estar aquí, ¿no? La grabación, la actividad y algún material complementario va a estar en este espacio. Van a poder descargar el cuadro fonético, voy a poner, ¿ya? Ahora, en la tarea, muchos tenían dificultad, ¿no? Entonces, a ver, voy a cerrar mi sesión, ¿ya? Para que pueda enseñar esa parte. Ya, ahora sí. No está abierta mi sesión, ¿ya? Me pide entrar. Ya, ahora sí. Nuevamente entro. Porque he cerrado mi sesión, se me ha cerrado también esta página, ¿no? Entonces, incluso esta página, a esto pueden entrar sin necesidad de abrir su cuenta, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, tarea. Voy a silenciar un momento. Ya alguien de nuevo se ha dormido. Ya. Entonces, tarea 1, ¿no? La actividad 1. Aquí está. Entonces, ustedes hacen clic, ¿no? Ahora, solamente tenían que responder este foro, ¿no? Era una pregunta, ¿no? ¿Por qué aprender el idioma aymara, ¿no? Entonces, tenían que responder. ¿Dónde está? Abajo. ¿Dónde está? ¿Sí? No te deja responder, ¿no ve? Entonces te dice nombre de usuario, contraseña. Ahora la mayoría, ¿cuál es la contraseña? ¿Cuál es el usuario? O sea, no les voy a dar yo, ¿no ve? Se tenían que registrar aquí, cuenta, registro. ¿No ve? Ahora los que están de celular se registran perdón, sale 3 líneas, ¿no? El menú, ¿no? Aquí ponen ustedes sus datos, los datos que quieran, ¿no? Ponen su nombre completo, solamente un nombre o algún nombre ficticio, eso ya es... cada quien ya pone, ¿no? Ahí está su apellido. Aquí nombre usuario, por si acaso, es puro minúscula, ¿ya? Minúscula, es aquí. No vas a aceptar mayúscula. Aquí el nombre, su nombre. En apellido, apellido. Y aquí ponen su correo electrónico. O sea, alguien me decía anoche, por ejemplo, ¿debo crear otro o nuevo? O el que tengo. O sea, eso ya son cosas básicas, ¿no? O sea, pueden utilizar el que tengan, si no créense, o sea, ya no los puedo decir cuál utilizar, ¿no? ¿Ya? Y aquí ponen su contraseña. ¿Ya? Ustedes van a escoger su contraseña. Aquí van a confirmar y simplemente, finalmente, registro. ¿Ya? Registro. Nada más. ¿Ya? Ahora, los que ya tienen, entonces van a su cuenta, iniciar sesión. ¿Ya? Iniciar sesión. Entonces, al iniciar sesión, ¿no? Pues aquí solamente van a colocar su usuario y contraseña. ¿Ya? Usuario y contraseña. Listo. Entonces, digamos que han iniciado o no han iniciado. Por ejemplo, puede pasar esto, lo siguiente, ¿no? ¿Ya?
A ver, no están iniciando la sesión y han entrado al curso, ¿ya? Aquí están y quieren hacer el foro de la siguiente manera, mira. Ahí está, voy a hacer el foro nuevamente. Está cargando. Ya, al foro. Ahora, aquí abajo no les deja responder, ¿no ven? Pues lo único que tienen que hacer es, ahí pueden iniciar sesión directamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, no está cargando. Ahí está. Entonces, aquí inician directamente la sesión, ¿no? Entonces, para ver, digamos, que no eres algún robot, entonces te pide, ¿no? Debe ser humano. 4 más 4, 8, ¿no? Y aquí, acceder. ¿Ya? Al momento de acceder, ya se te habilita directamente lo que sería para poder responder en el foro. Eso es todo. Ahorita esperen un momento, se va a cargar. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahora? ¿Sigue siendo complicado, difícil? Todo claro. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, van a ver ahora. Van a ver. ¿Aún tienes que explicar, por favor, una vez más? Yatichiri, ¿Sí? ¿aún todavía puedo completar mi foro? Claro. Ah, ya. Gracias. Sí, pero no Ya. podía. Mira, como ya han ha iniciado sesión aquí, entonces lo único que tienen que hacer aquí es escribir, ¿no? Su respuesta. Ya, ahorita se va a cargar, está lento. ¿Ya? Entonces aquí llenan y luego ponen enviar y ya está. Es como cualquier otro foro, ¿ya? ¿Ya? No necesitan conocer a profundidad manejo de webs, diseños, nada. Es como cualquier otra web, ¿ya? No he utilizado nada, absolutamente nada en este momento, ¿ya? Muy bien. Profesor, buen día. Una consulta. Sí. ¿Cómo sé si me he inscrito correctamente? Porque está cerrado, dice, ya no se aceptan respuestas desde el formulario. Entonces, no sé si había una forma de saber si estoy ya inscrito oficialmente. Pero usted ha llenado un formulario. Ahí le ha salido un mensaje de que usted está inscrito, ¿o no? No recuerdo haber llenado este formulario yo. Ya, entonces si no ha llenado, haga todas las actividades, la evaluación, todo. Asista al 100% de las clases. Y al final vamos a levantar. Como les decía el primer día, hay más de 1000 inscritos, ¿ya? En la primera versión había como 900. En la segunda igual más de 1000. Pero de ahí generalmente terminan hasta 150, así. ¿Ya? No van a terminar todos. Estoy seguro también aquí. Ok. ¿Ya? Entonces, al final, o sea, si bien están inscritos, o sea, eso no les garantiza que van a tener certificado, ¿no ve? Eso les he dicho el primer día y está en el documento también. Tienen que tener mínimamente el 70% para acceder al tema de certificado, ¿ya? Y hemos dicho, el certificado, por si acaso, es como un diplomado, tiene 450 horas y es por la Pontifical Catholic University. Ahora, para la segunda versión, por ejemplo, ya va a llegar, ¿no? Se emite directamente en Estados Unidos y en físico y en digital entregamos. Es decir, en Bolivia entregamos todo en físico y al exterior en digital por ahora. Pero, por ejemplo, en Puno, o sea, la fundación está en Lima. Entonces, eso es nuestro, digamos, nuestro aliado. Él nos hace contacto directamente con la universidad porque ellos tienen convenio. Nosotros también tenemos convenio, pero ellos tienen convenio de forma más específica. Entonces, ellos tramitan el certificado, llega a Lima y de Lima me envían hasta Puno. Entonces, yo voy a recoger hasta Puno los certificados. Entonces, ahora, por ejemplo, les voy a entregar los de la segunda, la primera versión. Algunos igual no nos hemos podido ver. Los voy a entregar en Puno. Entonces, Perú también lo vamos a entregar en físico, ¿ya? Pero al resto de los países por ahora solamente en formato digital, porque el tema de envío es complicado aquí de Bolivia, ¿ya? Y sale un dineral, ¿ya? A ver, vamos a darnos algunos modos para poder llegar a países como Chile y Argentina principalmente, que no están, que participan mucho, que no han recibido certificado físico, ¿ya? Es así, entonces, 70% mínimo. Eso significa todas las actividades o la mayoría de las actividades y
el 100% de las tareas, ¿no? Hay tareas, por ejemplo, ahora esto es una actividad, ¿no? Pero hay tareas con puntuación, ¿no? Por ejemplo, van a hacer conversaciones, van a escribir verbos, van a escribir sufijos, ¿no? Va a haber tareas. Eso sí tienen que cumplir al 100%, ¿no? Las actividades como que pueden pasar, digamos, ¿no? Pero al final, promedio mínimo de 70, ¿no? Hay muchos que se han quedado del anterior, han hecho algunas tareas, ¿no? Pero no han completado, ¿no? Entonces, tiene que ser el cumplimiento del 100%. Eso es el compromiso, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Eso es todo. Gracias, profe. Muy Buenos bien. días. ¿No? Sí, adelante. Gracias. Una consulta. ¿Cómo va a ser el tema de las evaluaciones? Usted nos dijo que iba a ser oral, Es el pero... final. Final es oral. Aquí en Zoom vamos a hacer con cámaras encendidas, ¿ya? Ajá, pero Aquí yo- como solamente podemos entrar 100 personas, ¿qué va a Ya, pasar pero con no va a aquellas ser personas que solamente no un pueden día, van a acceder? ser como unos 5 clases. Ah, ¿Me ya, entiendes? está bien, muchas Pues primer gracias. día, digamos, vamos a hacer unos 20, 30, segundo día otros tanto. Ahora, los que han hecho la evaluación ya no es necesario que entren, ¿no? Pueden seguir por YouTube, entonces no hay excusas para dar el examen, ¿ya? Ya me ha pasado eso, ¿no? Pero, profe, yo seguí solamente por YouTube, sí, pero hay un montón de gente que sigue por YouTube sin necesidad de estar en el curso, ¿no ve? Porque el canal está abierto a todos, ¿no ve? Pero los que están inscritos tienen que hacer las tareas, todas las actividades, me dejo entender, ¿no ve? Entonces, si está por YouTube, digamos, entonces el día del examen, por lo menos que se levante pues más temprano, ¿no ve? ¿Cuándo no pueden ingresar? Cuando recién a las 5, 5 y 5 minutos quieren ingresar, ¿no ve? En ese momento obviamente ya está lleno el grupo, entonces menos 5 ya estén en sala de espera, ¿no ve? Así van a poder entrar, ¿ya? Muchas ¿Alguna otra gracias. pregunta? Yatichiri, Sí, la primera actividad, ¿ya hubo esta tarea? O sea, ya sí, hace rato hemos estado. Pues tienen que entrar al campus, ¿no? No voy a mandar al grupo, nada. ¿Ya? Ya, Tienen que revisar. Ahora, en un momento igual voy a cargar, ¿ya? Entonces, tienen ya que está estar bien. pendientes, ¿ya? Ya, gracias. Sí, adelante. Ancha sumawa. Waliki, Kuyaka, Kunaistanos Utji. ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entiende todo? No, buen día. Adelante. solo gracias por... Waliki, Kuyaka. ¿Alguien quería preguntar? Sí, Yatichiri, ¿para hoy día hay actividad o Sí, una tarea? en un momento voy a colocar, ¿ya? Ya, listo, gracias. Muy bien. Entonces ahí van a estar con las indicaciones y solamente ese link, hacen clic el enlace y ya está, ¿no? Pero a veces hay algunas indicaciones, ¿no? ¿Ya? Muy bien, eso sería por hoy. Nos vemos el día viernes. Hikisinka takini. Hikisinka, Muy Hilate. bien.